Los temas en tendencia que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, como siempre, listos decimos a la hora puntual en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va con la adrenalina? La adrenalina también se conoce como epinefrina, ¿sabías? Sí. Se libera esta hormona cuando estamos en una situación de estrés, miedo. Hay gente que le gusta mucho estar bajo estas circunstancias también. Le apasiona, siempre está en una situación de tensión o vivir acelerado o estar al borde, al extremo. Bueno, Hasta cierto punto está chévere, pero exacto, ya va. es ahí el punto que quería llegar, ¿no? Hasta qué punto esto es bueno, hasta qué punto es malo, qué otras cosas suceden en nuestra mente, en nuestro organismo cuando estamos expuestos a algunas situaciones. Obviamente hay quienes buscan, pero a veces hay situaciones que nos ponen en máxima adrenalina. ¿Te ha pasado? Hoy me pasó. Lo voy a dejar ahí. Hoy me pasó. Miren, es sabrosito, como decía yo, hasta cierto punto, pero bueno, hay situaciones obviamente que uno no quiere vivir que te llevan también a estos extremos. Esto, supongo yo, no sé, creo, me hace pensar que cuando estás sometido a situaciones de alto estrés, obviamente esto tiene repercusiones en la salud y es lo que queremos conversar el día de hoy, ¿no? También hay momentos de la vida que uno está como tan tranquilo que uno dice, oye, vale, necesito adrenalina, necesito como ese movimiento, necesito sentirme vivo. Hay gente que lo casa también con este tipo de cosas. Si le pasa a ustedes o si les ha pasado alguna situación, ustedes pueden compartirla con nosotros a través de @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @JocelynCorrea. No, eso sí me ha pasado, ¿verdad? Mucha, ¿Qué? estaba como muy tranquilo. Sí, Vamos a necesito ponerle como un poquito más de adrenalina. de acción. Claro, vale. Bueno, envíenos sus comentarios, lo vamos a estar leyendo totalmente en vivo. ¿Te parece que vamos a Carla? A ver qué dice. Carla, ¿qué nos cuenta? ¿Será ver. que le gusta la adrenalina? Vamos a verlo. ¿Alguna vez has sentido esa descarga eléctrica? Ese hormigueo que recorre el cuerpo justo antes de un gran momento, ese nudo en el estómago que te avisa que algo está a punto de pasar. Lo llaman adrenalina. Pero ¿qué es esta sustancia que nos impulsa a hacer cosas increíbles? La adrenalina es una hormona y un neurotransmisor producida por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés o al peligro. Cuando te encuentras en una situación desafiante, tu cerebro activa el modo lucha o huida. Y la adrenalina es ese combustible que lo hace posible. Tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve más profunda y tus músculos se preparan para la acción. Es el instinto de supervivencia en su máxima expresión. Pero la adrenalina no solo te da fuerza física, también inunda tu mente, agudizando tus sentidos y en muchos casos provocando una sensación de euforia y poder que te permite superar límites que creías imposibles. Es la emoción que persiguen los deportistas y los artistas, ese sentimiento que te hace sentir invencible. Pero ten cuidado, si la adrenalina se convierte en una constante en tu vida, puede pasar factura. El estrés crónico agota tu cuerpo, afecta tu salud y puede abrirle la puerta a la ansiedad y la depresión. La adrenalina es un superpoder, pero como todos los superpoderes debe ser usado con sabiduría. ¿Y a ti, qué te sube la adrenalina? Bueno, yo lo comentaba en estos días, Jocelyn, que ¿Qué? el tema de hacer ejercicio, en algunos casos me pasa que si me concentro, sé que tengo menor tiempo para entrenar, lo hago mucho más concentrado, ejerzo como más... O sea, te gusta trabajar bajo presión, pues. Sí, y me ha pasado en el gimnasio casualmente. Entonces, bueno, sería interesante preguntarle también a nuestros invitados, que ya lo vamos a presentar, qué pasa allí, ¿no? Porque uno a veces si tienes más tiempo, entonces te relajas, ves el teléfono, haces una serie, esperas otro ratico más, conversas con el amigo, pero cuando tienes poco tiempo dices, ya va, voy a concentrarme porque el tiempo es corto y necesito adrenalina y le metes como más fuerza a la cuestión. No, ¿Qué y pasa? ciertamente hay personas que sí, bueno, trabajan bajo presión y trabajan mejor. Dicen, hemos escuchado, uno a veces dice, oye, vale, todo fue como un estrés, pero funcionó mejor. No sabemos, esto a la larga, como decía Carla, también va a traer ciertas consecuencias. Presentamos a nuestros invitados de inmediato, nos acompañan, manejan el tema, nos van a traer algunas anécdotas, uno en particular, sobre este tipo de situaciones que nos llevan también
a esos extremos, incluso de adrenalina. Y ustedes también van a poder saber algunos detalles acerca de este tema. Adelante. Necesito adrenalina. Es nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados. Presentamos acá, que tengo a mi lado a Luis Castillo, director de Ecoturismo Extremo. Bienvenido al día, hermano. Gracias por la invitación correspondiente, gracias. También bombero de Miranda, jubilado. Sí, ya jubilado, 30 años de servicio, con mucha adrenalina. Ya me vas a comentar sobre esa experiencia y además sí. qué es Ecoturismo Extremo, pero vamos a presentar a nuestro otro invitado que ya también es de la casa. Quien nos va a hablar además de ese impacto que tiene a largo plazo cuando nos sometemos a situaciones de alto estrés, de mucha adrenalina. Marcos Gómez, psiquiatra, también de la casa. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bueno, saludo a todos los televidentes y bueno, nuevamente por acá, sí, prácticamente de la casa. ¿Le gusta la adrenalina? No, bueno, claro, es que a quien no le gusta, a todos nos gusta, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance en la vida, sí, eso es lo importante. Hablemos de este neurotransmisor, de la adrenalina particularmente. Sí, precisamente la adrenalina o epinefrina, como comentaba Roger al comienzo, es un neurotransmisor sobre todo que se activa y te permite, o sea, tiene que ver con la acción, ¿no? Básicamente, ahorita con el tema que estamos tratando, tiene muchas funciones, ¿no? Cuando hablamos que es un neurotransmisor, hay muchos medicamentos que actúan sobre él también, y por eso, en general, por lo menos en el área de salud mental, hablamos de neuromoduladores, ¿no? Okay. Cuando hablamos con los medicamentos y los neurotransmisores son como neuromoduladores. Cuando Roger decía que eran hormonas, correcto, es hormonas, porque ¿cuál es la definición de hormona? Es una sustancia que se sintetiza en un sitio y luego va a ejercer acciones en otro sitio específicamente o en diferentes regiones del cuerpo. Pues. Entonces, la noradrenalina y la adrenalina no solamente actúan sobre un tejido en específico, sino que actúan en general en todo el cuerpo. Y por eso es que vienen estas reacciones, como hablamos cuando hay rush de adrenalina, que de repente hay una situación extrema, podemos tener más fuerza de la que generalmente tenemos o agilidad mental mucho más rápida para tomar decisiones en situaciones de presión. Y eso tiene que ver con un pico que hay de aumento de esta hormona porque hay una situación que requiere solventarla, como el reflejo más básico de lucha o huida. Entonces hay momentos en los cuales, o sea, esa es la parte más primitiva de nuestro cerebro y la función de ese neurotransmisor. Y luego, bueno, como nosotros hemos ido evolucionando también, hay otras situaciones en las cuales no tienen que ver con una lucha o con la huida, en las cuales se eleva este mismo transmisor también. Luis, quisiera que empezáramos definiendo esto de ecoturismo extremo para poder colocar en contexto a los televidentes por qué te hemos invitado, además de esta carrera profesional como has llevado a lo largo de tu vida de bombero también. Sí, señor. Bueno, la palabra ecoturismo extremo viene desde un principio. Nosotros como bomberos nos sometemos a mucha descarga de adrenalina pues, por nuestras actividades de operaciones de rescate y salvamento. Tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad de ser instructor de operaciones tácticas especiales, entre ellos las operaciones con cuerdas, que en este caso viene siendo el rappel, pues, que se utiliza. El rappel es un descenso con cuerdas con un equipo certificado y controlado. ¿Cómo? Qué miedito, dice ella. Sí, pero en el mundo del rescate, en el mundo de los bomberos, nos ayuda para tener acceso a un lugar donde otras personas no pueden llegar. Claro. Nosotros podemos llegar de una u otra forma. Para rescatar. Claro, por supuesto, una acción de salvamento. Pasamos a la parte deportiva porque hay mucha gente que desea igualito realizar algo de deporte. Por ejemplo, en el caso de la escalada es deportiva, es un deporte mundial, pero se trabaja mucho con la parte de las cuerdas, la cuerda de la seguridad. En el mundo de los trabajos de deportes extremos siempre debe haber una capacitación, una certificación y una acreditación para realizar este tipo de eventos. En este caso, nosotros como bomberos tuvimos la oportunidad de, antes que existiera la UNED, estoy hablando, yo tengo 30 años de bombero, nosotros le dábamos capacitaciones a diferentes tipos de empresas para realizar este tipo de actividades. Ahora la UNED, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ya la cosa va directamente en este caso.
Muchas personas decidieron que de las empresas que estuvieron trabajando acá, bueno, emigraron a otros continentes y nosotros continuamos. Y la gente, mira, pero vamos a empezar con ustedes, que son los bomberos, ustedes son los instructores. Claro. Y bueno, y ahí es donde nace la palabra ecoturismo. Eco de ecosistema, porque trabajamos a nivel de la naturaleza, el turismo que realizamos y la parte extrema, que son las actividades que estamos realizando. En Venezuela, los deportes extremos se le llama deporte de riesgo controlado, que realmente es el nombre como tal, deporte de riesgo controlado. A nivel mundial es conocido como deportes extremos. Y por supuesto eso va a traer como consecuencia mucha descarga de adrenalina. Entre los deportes extremos tenemos diferentes tipos de especialidades. ¿Qué hacen ustedes? Sí, claro. En el caso de nosotros, de ecoturismo extremo, para resumir, bueno, empezamos con lo que se llama número 1, la parte del rappel, con la parte bomberil, el canyoning, que es el mismo rappel en cascada, el salto no en bungee, sino el salto péndulo, que es una acción pendular, el péndulo base, muy de la mano, parecido al bungee jumping. Y, por supuesto, vuelos en parapente. Nosotros tenemos nuestros parapentes también. Trabajamos de la mano con la gente de Parapente Junquito, que es nuestra sede. Y, sin embargo, volamos en Aguay de diferentes sectores. Y, por supuesto, de la mano con la gente de Skydive Caribbean, que son nuestros aliados con saltos en paracaídas en Higuerote. Bueno, para que usted tenga alguna idea de toda esta conversa, queríamos tener esa introducción para que sepa toda la experiencia que tiene nuestro invitado y además también el tema psicológico, ¿no? Que puede afectar a nuestra mente. Saber, ¿hay una adrenalina buena y una adrenalina mala o estar expuesto tantas veces a este tipo de adrenalina causa un efecto en nuestro cuerpo, doctor? ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Bueno, específicamente, exacto, la adrenalina es una sola. Okay. Ahora, los efectos que va a producir pueden ser beneficiosos o no. Entonces, lo que estaba hablando al comienzo sobre el balance. O sea, exponerte a situaciones extremas con determinados periodos de tiempo en intervalos, o sea, puede ayudar a que te mantengas activo. Pero cuando lo haces de manera muy frecuente, eso va a pasar factura porque va a generar un desgaste. O sea, es como, yo siempre hago esta analogía y se la digo a los pacientes, es como querer tener el acelerador de un carro prendido con la palanca en pare. Entonces, ok, tú vas a acelerar y esas revoluciones van a aumentar, pero va a llegar un momento en que ese motor va a sufrir. Entonces hay que tener cuidado sobre cuánta exposición debes tener a la adrenalina. Bueno, eso tiene que ver, es algo muy individual, pero hay que estar pendiente porque va a comenzar a pasar factura y muchas veces no te das cuenta porque el cuerpo es muy sabio y siempre va a estar buscando el equilibrio de alguna u otra autorregularse. forma. Claro. Es decir, lo pienso de la siguiente manera y entendiendo además lo que hacen los compañeros. Si una persona busca hasta incluso de forma voluntaria someterse a situaciones donde esto sea normal, ahí también hay que revisar, ¿no? Su cuerpo puede estar es pidiendo muy frecuente justamente y además no lo hace de acuerdo a su cuerpo, Okay. entonces hay que revisar, hay algo que está pasando. Porque hay quienes se puedan exponer de repente de manera más frecuente, pero están preparados, ¿no? O de Ok. repente se dedican a esto. ¿no? Uno se puede preparar también para Claro, pero todo es algo muy individual, tiene que ver con la personalidad de cada quien también. Claro, esto, Jocelyn, porque ya lo decía Luis, ¿no? Hay personas que se dedican realmente a esto y tienen una preparación física, una preparación mental, porque yo no puedo decir, de repente puedo tener la experiencia de querer vivirlo, pero alguien que quiera quizás una competencia, supongo que en este ámbito también hay competencias. Sí, por ejemplo, en el caso, como dimos inicio, la parte de la escalada, hay competencias mundiales. Tenemos representantes de Venezuela que hemos quedado campeón en esta especialidad. Se trabaja ya como la parte deportiva a niveles internacionales. Por ejemplo, como te dije, de inicio la escalada, los vuelos en parapente. Tenemos nuestros pilotos, son pilotos de amplia trayectoria, con profesionales y son representantes en Venezuela, en el caso de nosotros, en este tipo de actividades. Y tiene preparación física como también preparación mental. Claro, por supuesto, es cierto. Y estoy lo que dice el doctor es pero muy correcto. En el caso de la adrenalina, todo en exceso no es bueno. Todo hay que ser súper controlado. La gente, a pesar que nosotros le damos adrenalina a las demás personas, no estamos constantemente sometidos a la adrenalina. ¿Algún hecho que nos pueda contar incluso con esta experiencia que han tenido donde, bueno, haya sucedido algo que ustedes digan, wow, más allá de la preparación, algo que los haya sorprendido con este tema? Bueno, en el mundo de los deportes extremos, en el mundo del rescate, en el mundo del salvamento, este tipo de actividades de riesgo controlado, la seguridad siempre es en base a dos. Doble cuerda, doble arnés, doble moquetón, doble sistema, porque la prevención es lo principal en este tipo de eventos.
Es como viajar en un avión, tiene doble motor, en el doble bujía, todo lo tiene. Pero doble. siempre hay posibilidades. Siempre hay una probabilidad porque se llama deporte de riesgo controlado. En el caso de nosotros, mira, gracias a Dios hasta los momentos tenemos 10 años trabajando y hasta los momentos no tenemos ningún tipo de inconveniente. No ha sido fácil, el riesgo bastante controlado, siempre va a estar latente. Está en nosotros como las personas que le damos ejercicio a este tipo de eventos, prevenirlos a ustedes para que no suceda nada malo. Una anécdota que podría contarte, que podría decirte. O con alguna persona de repente Bueno, que sí, haya disfrutado no de hace su servicio. mucho llegó un muchacho que nos estaba visitando de otro país, llegó a Venezuela y lo primero que hizo fue llegar y nos sorprendió porque cuando vimos al muchacho que se va del carro no tenía piernas y no tenía brazos, no tenía mano. Y el hombre me dice, mira, quiero hacer el salto. Y yo, ¿cómo hacemos? Entonces, pero sí, el arnés lo puede sujetar, es un equipo de, bueno, no, yo vine exclusivamente para hacer esto acá. Entonces, bueno, el hombre lo hicimos y fue sorprendente. Nos sentimos súper contentos porque una de las cosas que vino a visitar a Venezuela fue realizar este tipo de deportes extremos. Y después estuvo en Brasil, de otro lado, pero el hombre llegó a nosotros. También vimos una muchacha que nos vino a visitar. La muchacha llega, ella es paraolímpica. Cuando ella llegó con limitaciones con las piernas, muletica, yo, wow, no, niña, tú no puedes saltar. No, yo vine exclusivamente Yo lo voy para a eso. hacer. Wow, se nos hizo bastante difícil, pero ella quería su ración fuerte de adrenalina y se realizó. Efectivamente, hizo su respectivo salto y la pasó muy, muy bien. Incluso ha repetido bastante con nosotros en este tipo de actividades. Qué bueno. Doctor, ¿hay algunos fármacos que pueden contener adrenalina? Le pregunto, en este caso. ¿Y en qué casos se usan también? Exactamente. Y también si esto crea adicción, por ejemplo, hace poco tuvimos un programa dedicado a este tipo de sustancias y hacían mención, tuvimos también a otro psiquiatra, hacía mención a estas bebidas que llaman energéticas. Y no sé si tiene algún tipo de relación, quisiera que me sacara de duda en ese caso. Bueno, las bebidas energéticas, para comenzar por el final, en ese caso vienen con altas concentraciones de cafeína. Entonces la cafeína lo que hace es que es un activador. Entonces eso hace también que aumente las concentraciones de adrenalina, pero por efecto de la cafeína, inducido por la cafeína, que hace que secretes más adrenalina, ¿no? Medicamentos como tal, bueno, la misma adrenalina en los casos de urgencia, cuando hay paradas cardíacas, bueno, incluso hay una inyección de adrenalina y bueno, como bombero, el colega acá puede saberlo, a la hora de medicina prehospitalaria es muy usada cuando te consigues un paciente en parada cardíaca, entonces tienes monitor, lo ves, la usas para arrancar, ¿no? ¿Y tiene riesgos? Claro, usarla. claro. Todo medicamento siempre tiene riesgo. O sea, porque como tiene un efecto terapéutico, tiene efectos secundarios. Pero eso es lo que se mide. O sea, para usarlo, tú tienes que saber, bueno, estoy en control de los efectos secundarios si aparecen. Y el efecto terapéutico va a ser mayor que el efecto secundario en el caso de usarlo, ¿no? Por lo general. En cuanto a que si es adictivo, bueno, precisamente como es un neurotransmisor, y cuando hablamos de las adicciones, yo también tengo un diplomado en adicciones, y precisamente no solamente hay adicciones a las sustancias, sino adicciones comportamentales. Y el exponerse a situaciones en las cuales estés en riesgo constantemente puede generar un rush que, porque claro, parte del efecto de la adrenalina, primero salir del evento, y eso puede desencadenar un efecto placentero. Y efectivamente eso puede, si tú tienes las condiciones puedes crear una adicción a esa situación. Eso me lleva a pensar, Jocelyn. Recuerda que tuvimos también otro podcast sobre, creo que tenía el nombre algo así similar por el tema del like. ¿Te acuerdas? Que eran algunos influencers. Por un like. La vida por un like. La vida por un like. Ajá. No sé si estuvo aquí con nosotros. Bueno, puede probar. Quizá, hay que revisarlo. Hay que revisar. Pero lo menciono porque estos influencers se tomaban fotografías al borde en unos rascacielos de... Bueno, más de uno se cayó. Han fallecido. Fue el último. Bueno, eso se me vino aquí a la mente. ¿Hasta qué punto? Exacto. Si usted está buscando adrenalina, ¿qué cosas debe considerar? Y tiene que ver con el tema. Te llegó, pero precisamente porque es exponerse de más al riesgo sin medir las consecuencias. No, y si yo de repente investigo y quiero hacer algo extremo, de repente lo hago con Luis, que ya tiene 30 años de que es bombero, que tiene esas condiciones. No lo haga de manera por individual. ¿no? Autodidacta. Mire, tenemos que hacer una pausa muy chiquitica. Antes es momento de publicidad. Por nuestros amigos del Banco de Venezuela. Con BDB App siempre haces jugada ganadora. Pagos, servicios e innovaciones las 24/7 al alcance de tus manos. Descarga la app del banco número 1 y aprovechala al máximo. Porque en el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.
Adrenalina es lo que necesitas sentir en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas buscan constantemente ese cosquilleo en el estómago, esa aceleración del corazón que solo la adrenalina puede dar? Saltos, velocidades extremas, deportes al límite. Podría parecer una locura para muchos, pero detrás de esa búsqueda de riesgo hay una razón fascinante. Hoy vamos a explorar cómo la gente encuentra su dosis de emoción y, lo más sorprendente, la increíble sensación de paz y plenitud que sienten cuando todo termina. ¿Listos para sentir la descarga? Acompáñenme y lo averiguaremos. Bueno, yo creo que ser abuela de estos niños es maravilloso, es salir de la rutina, es tener toda la adrenalina que se necesita. Bueno, salir de la rutina, del día a día, del trabajo, del estrés. Uno se viene para acá, para el mirador, se relaja bastante y pasa el día chévere en familia. Casa, la adrenalina es ubicar un carro que nos lleve, nos traiga y bueno, seguir adelante. Salir de un trabajo para el otro. Soy docente, salgo de la escuela a mi emprendimiento. ¿Qué más adrenalina que es? La verdadera adrenalina. Súper. ¿Y tú? ¿Ya tomaste tu dosis de adrenalina? Necesito adrenalina, es nuestro capítulo del día de hoy. Jocelyn, ¿todo bien? Sí, vale, veíamos quienes respondían y veíamos con los niños y decíamos, oye, ser padres también es una cuestión de adrenalina pura, Sí, no tener sí. uno, si tienes dos, bueno, el compañero que nos dice que tiene 10, ¿no? Me está echando broma. No sé. Un poquito de adrenalina. poquito bastante. Mira, bueno, estamos conversando sobre este tema y bueno, en la parte anterior incluso hablábamos con el doctor Gómez acerca de cuándo incluso es empleado este medicamento en situaciones de salud, en situaciones de emergencia, incluso conversábamos en la pausa y sería bueno profundizar acerca de esto. Tú hablabas incluso hasta de las adicciones, el doctor de los comportamientos y cuando esto pudiese convertirse en algo como eso. Incluso Luis tiene experiencia en la práctica, pues como bombero también. Sí, pero lo que pasa es que diariamente siempre vamos a tener una dosis de adrenalina. Más decir que no siente adrenalina cuando tu esposa te dice, préstame el teléfono. Ay, papá. Bueno, eso no son comportamientos normales. Yo creo que todos lo hemos vivido como seres humanos. En un momento, un frenazo X en la calle, una situación, y tú sientes ese frío que te corre. Es una química que produce tu cuerpo naturalmente. Y eso te da la reacción de responder de forma con mucha más fortaleza ante cualquier situación que pueda suceder. Entonces tu cuerpo reacciona. Y sientes que te caes y pum, te levantas como de vuelta. Exactamente, la epinefrina, que es la misma adrenalina, te va la hormona química que te ayuda químicamente a que tu cuerpo te da la fortaleza de poder levantar algo. Hay personas, yo he tenido la experiencia de ver mujeres que en pleno accidente ven que sus niños están debajo de un vehículo o algo y esa gente levanta un carro. Entonces dice, ¿cómo lo lograron? Bueno, solamente un momento de adrenalina. Hemos llegado y he visto, como bombero he tenido la oportunidad de ver esos casos. Doctor, bueno, la explicación es la adrenalina. Así es. Doctor, ¿cuáles señales son las más notorias cuando alguien ya está cruzando esta línea de querer adrenalina? Bueno, cuando esto se vuelve ya un peligro, es precisamente cuando no mides los riesgos. O sea, en el área de las adicciones hablamos que en general, esto es muy general, pero esto nos permite tener una idea de que el ser humano funciona en 3 esferas: laboral, familiar y personal. Y cuando hay un desbalance entre estas 3 esferas, entonces comienzan a haber problemas. Entonces, resumiendo y extrapolando esto a la parte de lo que comentaba anteriormente, adicciones comportamentales, que no necesariamente tú te vas a hacer adicto nada más que a sustancias, ya sean legales o ilegales, sino también hay comportamientos que son adictivos. Cuando comentabas lo de, bueno, mi vida por un like, ¿no? El riesgo que puedes correr por un like, o por juegos en línea, o por apuestas, ¿no? Todas estas son situaciones en las cuales hay una descarga en noradrenalina y hay un efecto al final placentero que actúa como un reforzador. Y cuando tú estás en las condiciones en que tienes una personalidad que es altamente adictiva, bueno, terminas cayendo y terminas recayendo allí y convirtiendo esta actividad en una adicción porque la pones por encima de cualquier cosa. ¿Algún caso particular que haya llegado a usted, obviamente conservando la identidad de ese paciente? Bueno, no, es que hay la mayoría, yo trabajo con adicciones
Y podríamos decir que en la mayoría de las adicciones, incluyendo tanto a sustancias como a comportamientos, Percibes eso. hay este mecanismo, existe este mecanismo. Y precisamente por eso se tratan en conjunto. O sea, no las claro, cuando digo que se tratan en conjunto es porque el enfoque es similar desde el punto de vista psicoterapéutico. Ahora, desde el punto de vista psicofarmacológico hay diferencias de acuerdo a si tienes alguna sustancia de impacto. Pero cuando hay una conducta de impacto, el tratamiento psicoterapéutico es común para ambas. Y por eso nosotros tenemos grupos terapéuticos en los cuales incluimos pacientes con adicciones comportamentales y pacientes con adicciones a sustancias. Acá, tú dijiste algo muy importante, Luis, y es esta frase de riesgo controlado. Ahora te pregunto, ¿hasta qué punto tú puedes controlar el riesgo? ¿Bajo qué criterios? Si bien es cierto, comentabas que algunas personas con alguna discapacidad se han acercado a ti y han querido participar en estos deportes o este tipo de entretenimiento, si llamarlo de alguna manera, pueden participar. ¿Hay algunas limitantes que tú puedes decir, mira, no, Aquí realmente sí no puedo. Claro que sí, puedo hacer? claro que sí. ¿Cuáles son esos criterios? Desde el principio, cuando comenzamos, el doctor nos dijo, no apto para cardíaco, de inmediato. Ok. ¿Por qué? Porque la adrenalina te da una pregunto. aceleración cardíaca, te da una aceleración y activación de todo tu cuerpo. Y una persona que sufre con una condición cardíaca, por supuesto, Y si no lo sabes, si no lo sabe. O sea, Bueno. tú haces firmar algún documento, porque, por ejemplo, te pongo un caso. Hay unos parques infantiles a los cuales yo llevo a mi chama Y te hacen me firmar hacen una firmar un documentación. documento. Bueno, Sí, pero eso no, te al ingresar. eso no te exime de responsabilidad. Ok. Eso es mentira. O sea, eso como La formalidad, para ¿no? que tú asumas la responsabilidad que estás realizando una actividad de riesgo controlado por igualito. Pero en tu caso- Ni Dios lo quiera. ¿Cómo manejas esas situaciones? Ok, en este caso nosotros siempre cuando depende de la actividad que haya realizado, siempre realizamos. En el caso de los saltos en paracaídas. No es recomendable para personas cardíacas. Vamos a subir a 14.000 pies de altura, unos 6.500 metros sobre el nivel del mar. Vamos a tener una limitante de oxígeno y una vez que se abre el avión vas a caer a una velocidad de 220 kilómetros por hora por 60 segundos. Si me lo para que dices así, me posteriormente, no, pero escucha, claro, ahí es una de las cosas, una de las mejores cosas del mundo y que todo el mundo lo debería hacer, aunque sea una sola vez en la vida, es saltar de un avión. Por supuesto, con paracaídas. No, pero que tú, como Ya va. responsable de este emprendimiento, él tiene que decírselo. Es decir, yo te estoy diciendo cuáles son las Por condiciones. supuesto, si una de las personas se acerca a las actividades de nosotros, ya es porque han visto nuestra actividad, han visto los resultados y han tenido referencias de una u otra persona. Mira, yo lo viví, fue una experiencia demasiado tremenda. Aparte de eso, que hoy en día la gente busca, como tú dices, mi vida por un like. Entonces mucha gente viene y dice, quiero tener una foto como esa. Sí, pero una foto como esa lleva una muy buena descarga de adrenalina. Entonces te atreves a lanzarte de un avión, te atreves a volar parapente, te atreves a lanzarte por un barranco, saltar de un puente. Entonces eso trae un ejercicio que va atrás de eso para lograr una foto o un video que muchas personas quieren o que quieren hoy en día, que es la fotografía. Como dijimos al principio, siempre el deber ser es un riesgo controlado. Seguridad siempre en base a dos. Y por supuesto, si una persona se nos lesiona, nos metemos por nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a minimizar nosotros? O tratar de controlar de que no haya lesiones en absoluto para ningún tipo de persona. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido. El riesgo siempre está latente, siempre va a estar latente. Solamente está en nosotros saberlo controlar para que la persona se pueda divertir o tener su buena descarga de adrenalina en este tipo de eventos o diferentes tipos de especialidad que quiera realizar. usted tiene obviamente conocimiento en este sentido. Yo le decía, y si la persona no sabe, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, pero lo que digo, bueno, como en la mayoría de los sitios donde se hace actividad física, muchos de ellos te piden una evaluación médica previa para entonces poder determinarlo y esa sería la recomendación. Y que las personas que de verdad quieran hacerlo sean honestas y acudan a un médico antes de establecer, o sea, que tengan un control. Porque puede pasar. Sí, sí, Muchas claro que personas sí. pueden sufrir de una enfermedad y como no tienen controles, mira, no saben que la poseen. O la pueden desarrollar, exacto. Nosotros, disculpe, en el caso suyo, sabes que una de las preguntas que siempre nos hacen, Chami, si me desmayo, ¿qué pasa? Y yo, eso casi nunca sucede. Ahorita estamos realizando con el señor Pavel Arcose el rappel más alto del mundo, que es el Salto Ángel. Estamos realizando el rappel más alto del universo. Imagínate tú, lo tenemos en Venezuela, gracias a Dios, trabajado y dirigido por venezolanos. Y es fuerte, son 1.000 metros, casi 1.000 metros que haya libre. Durante 2 o 3 días se hace rappel. La gente dice, Chami, si me desmayo, ¿cómo sucede? Bueno, en el caso de este tipo de eventos, cuando el ser humano está en una situación de riesgo, el cerebro no se te va a bajar el chi, de todo modo me corrige el doctor, porque está en una situación de riesgo, una situación de escape, una situación de difícil y no te va a permitir el cerebro que te desmaye, porque sabe que ya tu situación está en riesgo. Todo lo contrario, te va a poner mucho más en alerta y donde viene la super descarga de adrenalina.
Entonces usted me corrige cualquier cosa. Es lo Sí, que hemos no, visto. es que ese es por lo general como es el mecanismo. Claro. Pero hay individualidades a veces que podrían ocurrir ciertas situaciones como desmayos, creo que lo hemos visto, ha habido videos de personas en parques de atracciones ¿Qué es eso? donde andan y de repente se desconectan, se bloquean, ¿no? Ya, eso ha sucedido, y cierto. eso pasa porque, bueno, depende de la individualidad de cada quien. Por eso hay la importancia de conocer a la persona, de pedirle que sea honesta y no se exponga a riesgo, porque no solamente se expone, sí. Y si no sucede eso, estamos al lado de una persona, se desmayó en una situación como esa, ¿qué hacemos? Bueno, hay que tomar las medidas de primeros auxilios. Okay. Esas son las medidas básicas de medicina prehospitalaria, Sí, porque bueno. aquí Luis es especialista. Bueno, una de las cosas que Luis, en el caso de nosotros, Exacto. sí, mira, en el caso de nosotros, fíjense, Dios. incluso la camisa de nosotros acá es lo que se llama la Cruz de la Vida. Esto nos indica o nos identifica a nosotros, trabaja un bombero, un prehospitalario, la gente de Vías Rápidas, salud, esa gente que son los mejores. Nos ha ayudado muchísimo acá en Caracas, la Gran Caracas. Los paramédicos. Sí, por supuesto, claro. paramédicos, Vías Rápidas. Los Ángeles de la Autopista. Ellos Wilvan y todos León, saludarte a nuestro Sí, hermano. vale, toda esa gente. Que bueno. nos ha acompañado, sí, Ellos también. son, la mayoría son bomberos o son gente de Tienen protección civil, conocimiento. todos son preparados. Pero tú lo vas a ver en la Cruz de la Vida. Esto nos identifica a nosotros como una persona preparada o capacitada para responder hasta la respuesta de una emergencia. Entonces, por lo menos en este tipo de eventos, el deber ser es que siempre haya una o más personas preparadas para responder ante cualquier siniestro. Que gracias a Dios no debería suceder, ¿no? Pero en el peor de los casos que suceda, bueno, si te desmayas, bueno, tocará darte Bueno, y respiración como boca le a he boca entre comentado, todos. ellos en 10 años no les ha pasado. Entonces, es como ¿Cómo en es el que avión, dice? pues. Toco madera. Toco madera. Esa es señora, José. Mira, bueno, yo soy Mira, una yo se lo señora. escucho ahorita. Ya yo señora soy una joven, vale, señora. Una preguntita sobre la preparación física. ¿Hay algunos de estos deportes que exigen un nivel físico Peso, o solamente estatura, son las no sé. ganas y Mira, obviamente depende de lo que haya que preparación realizar. En el cuanto a la caso, salud? vamos a ponerte el vuelo de parapente. Ok. Ahí el factor de riesgo del vuelo de parapente es el factor de caída. Eso es todo, factor de caída, porque tú puedes elevarte, pero tú dices, ¿y ahora por ser la mosca? Entonces, el despegue es lo más difícil y después que tú aterrizas es el control. El miedo es el factor de caída. Cuando nosotros le damos confianza y la persona se siente que va sentado, justamente como hoy acá en este modelo, y te puedes tomar tu foto y broma, ya la persona agarra confianza. Y bueno, gracias a Dios, hasta el momento hay un riesgo, el factor de caída, porque trabajamos a favor y el viento a favor de la naturaleza. ¿Y el peso de la persona no En influye? el caso de los vuelos de parapente, un máximo de 90 kilos. En el caso del salto en péndulo, bueno, cada cuerda tiene una resistencia de 2.400 kilos. No utilizamos una, sino utilizamos 4. Hemos tenido la oportunidad, máximo han saltado 3 personas a la vez. En el caso del rappel, sigue siendo la misma cuerda, son 2.400 kilos de resistencia y los equipos son de alta gama y son autobloqueantes. En el peor de los casos, que te desmayes, ¡pum!, el equipo se bloquea. Y la otra, y una persona que está abajo, conocido como el biley o el asistente, es el asegurador, que en el peor de los casos está bajando muy rápido, está bajando de forma desordenada, o te llegas a desmayar, él te va a bajar de forma controlada. Te va a socorrer. O sea, siempre va a haber la seguridad. ¿Ha hecho algún deporte extremo? ¿O no es ahorita amante de estos deportes? No, sí me gusta. Lo que pasa es que bueno, no se ha presentado la oportunidad. Saltan Pero ya con voy a fuego, anotar te el número del Luis. porque- Y una situación que usted diga, wow, o sea, ¿qué nivel de adrenalina me llevó a esto? No, bueno, sí, lo que pasa es, bueno, como médico en el día a día y en la formación, estar en la emergencia, lidiar con decisiones que a veces pueden poner en riesgo la vida de una persona. Claro. Esas son las situaciones que, claro, para mí como médico y en mi Ya tiene una formación al preparación. comienzo era algo cotidiano. Ya ahorita como especialista en el área de salud mental, esas situaciones de medicina controladas. prehospitalaria, por ejemplo, o de trabajar o atender casos en una emergencia, que es el riesgo vida, muerte ahí inminente, no son tan frecuentes. Pero fuera del aire me preguntaba también alguien y yo decía, bueno, revisando, hubo una oportunidad que yo sufrí incluso como primera vez en mi vida que me pasaba, como una mini crisis de pánico. Ok. Y eso fue pasando por un puente, eso fue fuera del país, un puente muy, muy largo que estaba en reparación. Había un solo canal. Y en esa hora del día en que yo estaba cruzando el puente, no había vehículos, no había carros. Y no tenía las defensas del puente a los lados. Wow. Y es un puente muy, muy, muy largo que pasa por un lago. Y en ese momento yo iba, y cuando ya iba como por la mitad del puente y todavía me faltaba como la mitad del trayecto, y yo sentía, o sea, como que me fuera a caer, porque de verdad el puente, o sea, tú veías y veías el vacío. Y había un solo canal y además estaba en reparación. Entonces, yo creo que eso fue una de las situaciones revisando en lo personal que por primera vez desarrollé incluso esa microcrisis de pánico, pues, que después, bueno, respiré dijo, profundo, aquí fue. tal, y después... Pero fue algo inconsciente, o sea, que apareció. Miren, Tengo una anécdota buena. Ajá. hay muchas películas donde la gente dice,
bueno, le detectaron de repente alguna enfermedad, le dicen generalmente te quedan 3 meses de vida, como que lo que nunca... Y hay gente que se somete a toda esta situación y dice, bueno, lo que no hice en vida lo voy a hacer en estos 3 meses, porque lo van a responder al regreso de la pausa. Sí, señor. Su comentario, su opinión puede hacerlo. Ya va a revisar el teléfono para ver si tienen comentarios en aldia.tv8. Roger Villegas TV, yo soy Lin Correa con doble S. Ya venimos con más del día. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Necesito adrenalina. Yo creo que después de este programa vamos a llamar a Luis y lanzamos Tú dices, tú siempre dices, así dijiste cuando vino la otra vez el señor del parapente. No, yo creo que entre los dos, de verdad, siendo honesto, Jocelyn es más arriesgada. Se tatuó en vivo. Sí. Bueno, pero una cosa es tatuarse en vivo y otra es lanzarse. Ahí no sé si llego hasta allá. Vamos a ver. Miren, yo decía en la parte anterior, no sé por qué me vino a la cabeza, creo que por el comentario que hacía hace un ratico sobre esa situación donde uno siente de repente que la vida de uno puede estar en peligro, donde he visto como muchas películas donde la gente hace, bueno, como una última lista de deseos, cosas que debo hacer, que no hice en la vida, en fin. Porque cuando sentimos que estamos como en el final, a veces optamos por hacer actividades de este tipo. Como decir, ya, bueno, yo no tengo nada que perder, Doc. Bueno, básicamente eso, exacto. Mira, ya como dice el refrán, para estar vivo, para morir lo que hay que estar vivo, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que de repente te dicen, no, mira, tienes una enfermedad terminal, o incluso por estadísticas te queda relativamente tanto de tiempo, podría Siempre ser. son 3 meses. Bueno, de todas maneras, a la hora de la verdad, nunca se tiene la certeza de cuándo alguien... Puede haber una estadística y que te da un aproximado, pero eso nunca se sabe cuándo alguien va a fallecer, ¿no? ¿Es fatalista tener una lista de deseos? No, para nada, todo lo contrario, porque eso te permite... Es como... ahora que lo comentas, es como cuando la gente, no, bueno, no vamos a hablar de seguro funerario ni nada, porque eso es pavoso. No, ya va, tú tienes que estar preparado para la muerte. Siempre listo. Porque además lo único seguro en la vida es la muerte, ¿no? Y precisamente tener un plan, saber qué hacer, o sea, estar preparado, saber que va a tener un bienestar tu familia. Entonces, eso no tiene nada de malo. El hablar de la muerte no es malo. Lo que pasa es que genera mucho miedo. O lo dejamos para otro podcast que no tenemos. Bueno, precisamente, sí, el tema muy tanatológico, ¿no? Pero es importante hablarlo porque forma parte de la vida. Y hay que estar preparado para ello. Ahora, cuanto a las listas, bueno, sí es bueno hacerla y a exponerse a esa actividad, bueno, porque precisamente ya tú sientes, oye, estoy ya en el final, déjame hacer esto que lo deseo, no lo voy a dejar para después porque ya no tengo tiempo. ¿Te han llegado así participantes? Sí, justamente estamos hablando de eso ahorita y bueno, llegó una chica muy hermosa y ella dijo que quería ser la primera en saltar del puente y ella era la primera y listo, incluso hasta ella decidió saltar. Cuando llega el momento de saltar, le entró el pánico de último pánico, entonces vino su amigo que la estaba acompañando y ¡pum! Le dio el empujón de vía y lanza por abajo. Eso no se debe hacer. Claro que no. Claro, porque ese bajo su propia voluntad. Pero igualito iba a saltar. Si no, nosotros la saltamos. Resulta ser que la muchacha llega llorando. Cuando llega llorando, nosotros listo, ya nos metimos en problemas. Pues, claro, yo llamo... Tratamos de evitar un hijo, ya le sabes que yo vengo, primero me abrazó y después empezó a llorar. Y dije, pero ¿qué te pasa, mija? ¿Te duele algo? ¿Qué? No, lo que pasa es que estaba viendo el puente que te ha llevado. Sí, bueno, yo iba a saltar ese puente. En serio, sí, porque él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Entonces yo dije, entonces, pero yo vine a ver para ver qué era lo que se sentía. Y ahorita después que salté, sentí que liberé a esa persona y no vale la pena morir por nada, ni por nadie. Y yo así mismo es. Y la muchacha cambió su vida. Entonces fue un paso de fe, un paso de vida. Lamentablemente hay gente que lo hacen y nunca más regresan. Pero en este caso la muchacha por lo menos lo hizo con nosotros. Ella venía llorando por la decisión que iba a tomar. Nos tocó, hemos tenido 2 casos de ese tipo de eventos. Entonces gente que también ha estado en situaciones depresivas, cuando llegan a ver, se dan cuenta que la vida es hermosa y que la vida vale mucho y que no vale morir por nada ni por nadie. Entonces, mira, esas son situaciones que nos han tocado. Bueno, pero qué lindo porque de alguna u otra manera la experiencia ha servido como para cambiar esa percepción. Bueno, de ahí han nacido incluso hasta... nos han mandado personas así que si sanando tus dolores, porque hay gente que ha estado tan depresiva que ni siquiera los fármacos les han ayudado. Bueno, date una dote de adrenalina. Entonces le digo al doctor, ustedes nos mandan trabajo a nosotros. Entonces cuando la gente comienza a tener esa vivencia, esa carga de adrenalina, dice, no tengo vida y puedo seguir viviendo. Claro. Entonces ahí creo que hemos podido ayudar a alguien. Yo siento que aquí también hay que pensar el extremo, ¿no? Claro. Porque no está asociado vivir tampoco a vivir en adrenalina. Y esto lo llevamos a la situación que comentábamos hace un ratico. ¿Pensabas en eso? Sí, una pregunta muy relacionada
relacionado a este comentario que estás haciendo. Se puede perder la capacidad de querer vivir una vida normal y necesitar esa dosis de adrenalina y querer vivir a lo extremo siempre. Bueno, claro, como lo que habíamos hablado al comienzo, o sea, si tú tienes una personalidad que hay condiciones que pueden llevar a un proceso adictivo, entonces te puedes hacer adicto no solamente a una sustancia, sino también a una conducta. Y en este caso a deportes en los cuales esté rayando el riesgo tu vida, o sea, que tú veas algo extremo. Entonces, al final, después de que tú logras y ves que haces la actividad y es placentero, te quedas pegado en esa actividad. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, cuando tú comienzas a ver que te sobreconfías y comienzas a tomar menos medidas para exponerte a la actividad. Esos son los signos de alarma en los cuales ya va, esta persona, ok, tiene años haciéndolo, pero y lo está repitiendo, pero cada vez está descuidando más sus medidas de seguridad. Entonces, no, a esta persona hay que tomarla en cuenta, porque precisamente entre ese juego de decir, mira, mientras yo tome menos medidas, me pongo más a riesgo, entonces el placer va a ser mucho mayor. En la cotidianidad podemos colocar algún ejemplo. Aquí casualmente en la pausa escuchaba un comentario que ha sido como reiterado. No, que yo conduzco mejor si estoy bajo los efectos del alcohol, yo controlo. Esto es muy errado, doctor. No sé Por supuesto, porque además entendamos que el alcohol es una sustancia psicoactiva que es un depresor. Entonces, cuando te deprimes, la velocidad de los reflejos va a ser mucho menor. Claro. Y para poder conducir un vehículo, tú tienes que tener tus reflejos y tienes que estar atento, porque si no, no tienes la capacidad de responder. La velocidad de respuesta va a ser mucho menor. ¿Qué es lo que ocurre? Que al comienzo, la intoxicación por el alcohol bloquea lo que es el lóbulo frontal, que es el lóbulo que es como la alcabala de las emociones, ¿no? Y no solamente las emociones, sino que precisamente las personas que tú ves que son muy reservadas y de repente cuando comienzan a ingerir alcohol se comienzan a liberar más, precisamente porque ese es la alcabala que le frena, y cuando el alcohol levanta esa barrera, bueno, queda todo libre y pasa por allí. Entonces la gente dice, no, que manejo mejor. No, lo que pasa es que pierdes el miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que situaciones en las que no eras capaz de arriesgarte, terminas arriesgándote porque no tienes esa barrera que te impide, que te dice, no, mira, frénate, cuídate porque hay riesgo allí. Entonces, que te expones más a riesgo y que de repente la situación no está en la que vas a quedar mal, bueno, puede ser, pero no es que estés manejando mejor, sino que estás siendo más arriesgado a la hora de actuar. ¿Qué pasa con el dolor en situaciones donde hay mucha adrenalina? Le digo esto porque me vino a la cabeza también a lo que leía en las redes sociales sobre, bueno, generalmente las madres, los padres obviamente también lo hacen, pero cuando hay una situación de riesgo, por ejemplo, con nuestros chamos desarrollamos unos reflejos y unas capacidades de hacer cosas que quizás en situaciones normales no lo hacemos. Y contaba decía Luis esto, también. Sí, porque esta mamá decía que en alguna oportunidad pues iba a tener como un accidente o tenía un accidente automovilístico y jaló con tanta fuerza el cinturón de seguridad que se arrancó todas las uñas y no se había dado cuenta sino hasta rato después que pasó el hecho. Entonces, ¿qué pasa con el dolor en esta situación? Bueno, precisamente como hemos hablado, en estas situaciones extremas, o sea, hay un pico y la adrenalina actúa como un bloqueador en el sistema nervioso central de los mensajes del dolor. No sientes, obviamente, no. Claro, no lo sientes, pero porque hay un bloqueo, pero ese bloqueo es agudo, o sea que es por un periodo corto de tiempo. Y por eso después es más, y eso ocurre en todas las situaciones, en accidentes, quemaduras, cosas en las que, claro, el mecanismo está para que tú puedas salir airoso y protegerte, reaccionar. Pero eso no quiere decir que no sufras daño. Claro. Lo que pasa es que si lo sufres, entonces cuando baja el pico de las concentraciones de adrenalina, entonces comienzan a aparecer los síntomas. Luis. Es cierto, disculpa. Adelante. Es cierto lo que dice el doctor. Justamente la descarga de adrenalina, por supuesto, como actividad a niveles musculares y hormonales, te va a traer una liberación de ácido láctico a nivel muscular. Usted me estaba hablando de gimnasio, que entreno. Una vez que tú comienzas a entrenar, eso te trae liberación de ácido láctico. La liberación de ácido láctico te trae como consecuencia dolores musculares. Pues eso sucede después que bajen los niveles de cuando adrenalina. baja el nivel te bloqueo. Mira, Luis, ya se nos está acabando lamentablemente el tiempo, pero quisiera que me comentes cuáles son aquellos destinos que estás promocionando. Te sentaste aquí y me dijiste que venías de Canaima. Cuéntame, hermano. Bueno, sí, venimos ahorita de la Gran Sabana. Nosotros también hacemos trekking para allá, la Gran Sabana. Ahorita estamos de la mano con la gente de Viajes Capinos. Ahorita tenemos una gente de Roraima. Entonces, adrenalina no solamente saltar de un puente, volar en parapente. Adrenalina es disfrutar nuestra vida de Venezuela, nuestras montañas, subir a la vida. Eso es descarga de adrenalina. La gente nos trekking entre ellos. Por eso que la adrenalina está a diario en nuestras vidas. ¿Qué te puedo decir? Que veníamos de Canaima. Sí, claro.
buscando nuevos rumbos, nuevos horizontes para darle oportunidad a ustedes. ¿Qué estamos realizando en ecoturismo extremo? Tenemos varias especialidades. Número 1, el salto en péndulo base, que lo estamos realizando acá en Caracas. Número 2, el rappel y cañón, que lo realizamos en la población del Jarillo, diferentes escenarios. El número 3, los vuelos en parapente, principalmente en el Junquito, posteriormente en La Guaira, y tenemos un vuelo muy bonito desde Galipán hasta abajo La Guaira. Tenemos también vuelos en parapente en la Colonia Tovar y en el Jarillo. Y tenemos los saltos en paracaidillas de la mano con la gente Skydive Caribbean, lo realizamos acá en el aeropuerto de Higuerote y en Los Roques, lo estamos realizando. Y posteriormente los viajes a la Gran Sabana con este tipo de adrenalina con ecoturismo extremo. ¿Cuáles serían las opciones de su lista de deseos en esas que mencionaba Luis, Doc? No, mira todas. Me anoto en todas. Sus recomendaciones para vivir con una adrenalina, si se quiere... Sana. Sí, controlada. Controlada. O De riesgo controlado. Eso, riesgo controlado. Es que esa es la palabra. La palabra es esa, riesgo controlado. O sea, hay que buscar el balance. O sea, todo en la vida es placentero, es bello, pero hay que buscar el balance. Hay que entender que no hay que vivir en los extremos, porque cuando vivimos en los extremos vivimos en la punta. Tenemos que estar en el medio. Bueno, me quedo también con ese mensaje. No me he decidido. Estoy aquí pensando. Estoy pensando cuál pudiese ser una de esas opciones. Yo creo que sí, en esos momentos, pues, uno siente así como que está vivo realmente, ¿no? Porque Claro a veces que sí. lleva... Pero bueno, uno vive como en estrés constantemente, Sí, pero adrenalina. no creo Si que llego, sea, no llego. no creo que sea lo mismo el estrés, sino este tipo de adrenalina, ¿no? Me parece que han dado muy buenos aportes, sobre todo eso que dijo el doctor es clave. Sí. Y también los cuando tú extremos. tomas esa decisión, no es lo mismo la adrenalina que tú haces por lo que te genera tu día a día a decir, bueno, No. voy a contactar a mis amigos de voy a saltar en ese ecoturismoextremo.be puente. y voy a tomarme este día para hacerlo de manera... Una experiencia. Bueno, Un yo me placer. voy de vacaciones. Ajá, No ya sé soltó si me esa decida. perla Jocelyn Correa. Nosotros nos vamos, lamentablemente. Agradecemos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, a usted por su sintonía y recuerde la cita de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Gracias al doctor, gracias al señor Luis. Bueno, ahí tenían ustedes incluso las redes sociales de ambos para ubicarlos a través de las redes sociales. Nos despedimos, cuídense mucho y nos quedamos incluso con este consejo, ¿verdad? Necesito adrenalina. Pero de riesgo controlado. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.